Ay, no te lo puedo creer. Mirá vos lo que es la vida misma, ¿no? Prácticamente la hora que nos gusta a nosotros. 11:11 de la mañana. Datos actualizados, 17:04. La temperatura, la humedad, 68%. El vientito está del sur a 28 kilómetros en la hora. Vientito que la ha traído a la reina Josefina Vargas, de Central de Noticias. Jo, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, buenos días. La corona me la saqué en este momento para no influir, Sí, pero para que sí. seamos todos iguales acá, pero sabés que sos la preferida. Obvio. Y me gusta que blanqueemos un poco esta situación ya, porque después se ofende mucho el equipo de Central de Noticias, se ofende almas sensibles. Claro, tienen que aprender a el carácter, ¿no? A hacerlo un poquito más fortalecido, el de ellos, su autoestima, pues no pueden depender de ser nuestros preferidos, ¿no? Para eso ya estás vos. Me parece muy bien, que espero que llegue el mensaje. Beso grande para los chicos que están a pleno. Hoy es un día movidísimo para los periodistas, ¿eh? De hecho, cuando vine estábamos terminando de organizar cómo vamos a hacer hoy la cobertura, teniendo en cuenta los horarios, teniendo en cuenta que no suelen cumplirse los horarios. Bueno, hay que tener en cuenta muchas variables. Sí, estamos hablando de la llegada del gobernador Axel Kicillof en un rato nada más a Olavarría en el marco de una serie de actividades que está haciendo en toda la región. Bueno, y José viene con eso, ¿no? Un poco con la agenda específica de las actividades que se van a realizar más allá de la inauguración del polo, que es lo más importante, ¿no? A propósito de esto, vamos a hablar justamente de eso, del polo judicial. Le pusimos título a la columna hoy, se llama Una obra atravesada. Tomá para vos, mirá cómo estamos, con título de columna y todo. Exactamente, ¿por qué? Porque justamente la primera actividad del gobernador va a ser la inauguración de esta obra, el polo judicial. Después va a seguir con más actividades, todas vinculadas de alguna manera a seguridad y justicia, que es una temática que la verdad suele ser motivo de mucha disputa política, pero de poca gestión y de poca gestión efectiva. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a hablar de algo que empezó hace muchísimos años. O sea, hoy vamos a ver la inauguración de un edificio. Esto llevó muchísimos años para atrás y en realidad todavía va a llevar algunas cuestiones más hacia adelante hasta que efectivamente los organismos judiciales puedan efectivamente funcionar en ese lugar. Bueno, en algún momento pensamos de este edificio que se iba a convertir en el gran elefante blanco del centro, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que sí, lo pensamos, fueron varios años de una obra iniciada y parada y una obra, la verdad que lo suficientemente grande como para no pasar desapercibida de ninguna manera. Sí. Ni para los vecinos de la zona, que por supuesto son los primeros que visibilizan esto, sino pero para toda la ciudad. Recuerdo el momento grúa, ¿te acordás? Sí. Que tenía la grúa ahí, había quedado semi-montada y con el fuerte viento había, mucho miedo en la zona. Acá es nuestro barrio, claro, el barrio de la radio. Testigos privilegiados de todo este proceso. Bueno, el Polo Judicial de Olavarría se ubica en 25 de Mayo y Bolívar. Hoy se va a inaugurar a las 14:30, va a llegar el gobernador Axel Kicillof. Se espera que también esté el presidente de la Corte, autoridades de la Corte de la provincia de Buenos Aires. Actualmente tiene solo 3 miembros. Es una obra muy, muy destacada por su funcionalidad, por todo este tiempo que ha atravesado y también porque por su financiación. Claro. 26.800 millones de pesos ha costado esto, lo dijo el jefe de gabinete, ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hace algunos días cuando hizo el anuncio. Y eso, José, que no es la obra que se había planeado inicialmente. Exactamente. Recordemos que cuando se hizo el primer proyecto. Claro, tenía como hasta más pisos. Exactamente, vamos a hablar también de eso. Actualmente el edificio tiene 3 pisos, un subsuelo y dos pisos hacia arriba. La obra estuvo detenida más o menos de 2018 a 2019 hasta 2023, cuando se reactivó por la gobernación bonaerense. Y lo que para decirlo muy resumidamente, la mudanza de las dependencias va a ser progresiva, esto según informó la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y se espera que hacia la segunda mitad de año empiece a funcionar. ¿Cuál es el objetivo con el que se planificó este edificio? Centralizar dependencias judiciales que actualmente funcionan dispersas a lo largo de la ciudad de Olavarría para mejorar la eficiencia y la accesibilidad, y también para el ahorro de dinero en los alquileres de los edificios donde hoy están esos organismos. Te iba a mencionar justamente eso, porque es un número elevado el alquiler de tantas dependencias, y otra cuestión esto de agilizar y hacer un poco más ordenado todo
es fundamental para Exacto. los procesos que estén judiciales. en contacto los organismos que tienen que trabajar en Vos conjunto. sabés que nos contaba nuestro bufet de abogadas, Victoria Di Jerónimo y Florencia Horton, que vienen a hacer el upgrade siempre todas las semanas acá, que van a aprovechar esto que decías vos, hay un periodo de momentos estrictamente pautados para hacer toda la mudanza y van a aprovechar el momento de la feria judicial de mitad de año para hacer el grueso del traslado, porque uno piensa, bueno, sí, es poner un escritorio, una computadora. No, vos sabés la cantidad de archivos que hay en el Poder es Judicial. eso, y también es reubicar Claro. mobiliario en lugares nuevos, que no necesariamente... Cuando uno se muda, que vos decís, ay, qué bien me va a quedar la cama con las 2 mesas de luz, y resulta que podés poner una sola, bueno, porque no, lo mismo. Todo eso, y a su vez la compra de nuevo mobiliario que, según informó en su momento este juez Daniel Soria, no estaba hecho. O sea, es un proceso que había que iniciar, al menos cuando lo dijo. Bueno, viene Axel Kicillof a Olavarría a inaugurar esta obra. Dijo Carlos Bianco el lunes cuando anunció toda esta llegada. Es una inversión muy, muy grande. Un edificio de 3 plantas y subsuelo con una superficie total de más de 10.000 metros cuadrados y que la inversión demandó 26.800 millones de pesos para esta construcción. Él valoró la importancia de la obra, dijo que los organismos judiciales estaban repartidos en edificios en los que había que pagar alquiler, entonces pasan ahora a tener un edificio propio. Bueno, y después continuó informando otras actividades que va a hacer el gobernador aquí en Olavarría, pero bueno, nos vamos a centrar en el edificio del Poder Judicial. Dijimos una obra atravesada. Lo primero, atravesada por el tiempo. Recordemos que el complejo está ubicado en la manzana delimitada por España, Vélez Sarsfield, Bolívar y 25 de Mayo. Frente a la plaza. Frente a la plaza. Y ese lugar se definió en el año 2009. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando todavía ahí funcionaba el depósito de autos, ¿no? El corralón municipal. Ahí está, corralón era la palabra. Exactamente. El intendente José Severri en el año 2009 firmó un convenio con quien era en ese momento presidente de la Suprema Corte, Luis Genud, para intercambiar edificios entre la gobernación y el municipio. El municipio iba a ceder justamente lo que en ese momento era el corralón municipal en ese lugar para que se construya un edificio que concentre todas las dependencias judiciales. Y a su vez la gobernación iba a ceder al municipio el edificio donde hoy funciona el Tribunal de Trabajo, que esto es en Coronel Suárez, entre Alsina y Vicente López. Esta cesión se va a hacer una vez que concluya la obra. ¿Sí? O sea, recién ahora el municipio va a poder acceder a este nuevo edificio. Hacia 2015, o sea, en 2009 se firma ese convenio y las partes, digamos, acuerdan este intercambio. Hacia 2015, la Suprema Corte definió el proyecto de obra. ¿Sí? Esto es los planos, cómo iba a ser, dónde iba a estar cada cosa, cuántos pisos, ese tipo de cuestiones. Y en 2016 lo envió al Ejecutivo. ¿Sí? Recordemos que esta obra entonces es planificada y definida por la Suprema Corte, pero ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. Perfecto. En el año 2016 se mandó al Ejecutivo, el Ejecutivo aprobó todas estas cuestiones que envió la Corte y lanzó la licitación. En ese momento, 2016, 364 millones de pesos. 364 millones de pesos hace 10 años atrás. Y un plazo de construcción de 700 días. Sí. Serían 2 años, 3, 6... No sé, 2 años y pico. 2 años y pico, sí, 2 años y pico. Qué bien estoy con la matemática. En 2017 se inició la obra. Justamente por los 364 millones de pesos se asignó a la empresa que se llamaba Bricons para la construcción, y para 2018 se detuvo. ¿Sí? O sea que un año. Un año de obra. Mitad de obra. Exactamente. Más o menos. Mitad de obra según lo previsto inicialmente. Claro. ¿Sí? En junio de 2023 se retomaron las obras con una inversión prevista de más de 4.000 millones de pesos. ¿Sí? O sea, habían pasado 5 años. No te puedo ni hacer la cuenta de cuánto por ciento más porque ya no me da. No, pero de 400 millones a 4.000 millones. O sea, ese es para decirlo la relación. Muy, muy groseramente. En 2017 eran 400 millones y en 2023 eran 4.000 millones.
Y Me dijimos... río para llorar, ¿eh? Y dijimos que fueron finalmente 26.800 millones. ¿Sí? Entonces, ese es el ritmo de la inflación en y la economía argentina. La previsión inicial de la Suprema Corte, entonces, eran estos 364 millones de pesos y era la obra en 24 meses. Pero, finalmente, tardó 10 años en terminar la obra, ¿sí? En total. En total, sí. Dijimos que es una obra atravesada, dijimos por el tiempo, ahora decimos que es atravesada por las gestiones, porque también... Sí, porque hubo de todos los colores políticos, tanto en la gobernación como en la municipalidad, ¿no? Exactamente. En junio de 2023 se retoma esta obra, dijimos iniciada en el año 2017 por la gobernación de María Eugenia Vidal, parada en 2018, nos enteramos después porque había una intervención de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y retomada en el año 2023 ya con la gestión de Axel Kicillof. En junio de 2023 se retomó la obra. En ese momento, el responsable de esta obra, que es el ingeniero Ricardo Mataini, vamos a hacer un señalamiento. Dijimos que la obra se adjudicó a la empresa Bricos. Te iba a decir eso, sí. Continúa esa misma empresa, ¿sí? A pesar de que estuvo parada durante tanto tiempo, se definió continuar con esa misma empresa. El ingeniero responsable se llama Ricardo Mataini y a lo largo de los años lo hemos ido entrevistando y hemos ido hablando con él. Y ha contado, bueno, ahora falta el momento de pintar, ahora hay que poner las tapitas de la luz. Ha sido tan específico en todo por eso he tenido tanta paciencia con los medios. La verdad que sí. Bueno, en junio de 2023, cuando se retomó la obra, el ingeniero lo que decía es que primero se iba a hacer toda la revisión de qué era lo que había. Porque acordate que también hasta se inundó el subsuelo en alguna oportunidad. Se inundó, hubo robos de materiales, además de los daños habituales de una obra abandonada. Bueno, las dos la misma palabra, vos la madre, yo la madrina por la duda. Abandonada. Hubo una evaluación del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires que determinó que no había problemas estructurales, o sea que los problemas no eran de gravedad, eran todos superficiales, y de esta forma, dentro de los plazos de finalización, Mataini dijo que se esperaban 18 meses de obra. ¿Sí? Esto lo dijo en junio de 2023. Bueno. ¿Cómo habíamos llegado hasta ese momento? Vamos a recordar palabras de cuando entonces era diputado César Valicenti. Él explicó, porque esto nos enteramos muy tarde, la verdad que en el momento que se paralizó la obra, la empresa adujo que no se actualizaban los fondos que percibía, que no estaba percibiendo los fondos previstos por parte de la gobernación bonaerense. Pero con el tiempo, quien fue inicialmente ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires en la primera gestión de Axel Kicillof, Julio Alac, fue informando otras situaciones que había detrás y que tenían que ver con denuncias y con investigaciones. Explicado por César Valicenti, él dijo que se paró en 2018 la obra por una denuncia que hizo la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires al ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, al ministro de Infraestructura de ese momento. Fundamentalmente porque había certificaciones falsas que hacía el Ejecutivo Provincial sobre los avances de obra. O sea, en los papeles la obra estaba más avanzada que en la realidad. Exactamente, eso es lo que estaba diciendo. Cuando se hicieron las inspecciones, cuando la Corte hizo las inspecciones, se dieron cuenta que había una certificación hecha de una obra que no estaba realizada. Así que ese es el motivo por el cual se inició una causa penal, algo que obstaculizó lo que fue después retomar la obra y por eso demoró tanto tiempo. Fundamentalmente un cese de pagos en medio de esa intervención y ahí sí es que se da que dejan de... Exactamente, porque como dije, esto es enrevesado de contar, pero la obra la planificó la Corte y la pagó la Corte. El Ejecutivo Provincial lo que hizo fue convocar al proceso licitatorio y asignar la obra a una empresa. Pero los fondos siguieron saliendo de la Corte y era la Corte la encargada del control de los gastos. Bueno, entonces, para reiniciar la obra se necesitaba una autorización de la Fiscalía General de La Plata, que era la que investigaba esa denuncia presentada. Y, bueno, eso es lo que demoró en presentarse y por eso es que recién en 2023 se pudo retomar la obra. Porque recordemos que en el medio había reiteradas expresiones por parte de funcionarios de la gobernación y por el propio, en ese momento, legislador Valicenti, pero también por autoridades de los colegios de abogados, de que la obra continuara
Una vez que había cambiado la gobernación, una vez que había asumido Axel Kicillof como gobernador. A lo que decíamos hoy, Jo, también se planteaban todas estas cuestiones, ¿no? Lo de las consecuencias de que una obra quede, lo que estamos viendo desafortunadamente ahora con la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Los daños y el deterioro que se genera por el paso del tiempo sin trabajo, que después requiere más trabajo y más money. Y más dinero, exactamente. Claro. Y no solo, y más dinero porque hay que mejorar y sostener y acomodar cosas que se van deteriorando, pero también porque la economía argentina sí es una economía inflacionaria. Y entonces nos metemos en otro aspecto que atraviesa esta obra, que es el debate por la obra pública. Claro. Esta obra fue espacio físico para ese debate que vienen dando dos sectores políticos fundamentalmente, pero que viene dando, digamos, traduzcámoslo, entre la gobernación y la presidencia, ¿sí? El presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof, que es el debate por la obra pública. Recordemos que esta construcción aquí en Olavarría es una de las obras con mayor inversión de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? O sea, estos 26.000 millones de pesos que se han destinado es una de las obras con mayor destino de fondos en toda la provincia de Buenos Aires. A pocos meses de retomarse la obra, como dijimos, allá por 2023, hubo elecciones y ganó Milei. ¿Sí? Milei presidente. Y que definió que no iba a haber obra pública. Bueno, justamente en el Polo Judicial vino a pocos meses de iniciada la gestión de Javier Milei y a pocos meses de reelecto Axel Kicillof, vino el ministro Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, y dijo: ya podemos ir construyendo todos los argentinos el mapa de la obra pública parada. ¿Sí? ¿Cuál fue su intención? Justamente contrastar la intención de la gobernación de sostener obra pública y de sostener servicios, digamos, mejoramiento, construcción, obra nueva y mantenimiento, lo que hay que hacer. Contrastarlo con las decisiones de la presidencia. Lo sigue haciendo, Jo, hasta el día de hoy. En el mismo sentido, leíamos hoy más temprano la fuerte denuncia que presentó justamente Catopodis públicamente por la paralización de las obras en el Salado, ¿no? Que son fundamentales para evitar inundaciones, y decía esto: en la provincia, pese a este contexto, se sigue apostando y se sigue haciendo lo que se puede, porque las obras son millonarias, pero sigue con esta misma postura desde aquel 2023 cuando se reinició la obra. Exactamente. ¿Y de qué empezaban a hablar? De las 1.000 obras paradas, ¿sí? A lo que sigue sosteniendo al día de hoy Gabriel Catopodis, siguen hablando de esa cuestión. También. En ese momento decía Gabriel Catopodis: la preocupación de Maxi Wessner, la preocupación nuestra, no es pelearnos con Milei, no es discutir desde ningún lugar ideológico. Maxi, yo, Axel Kicillof, creemos que la Argentina va a ser mejor si tiene universidades, si tiene rutas, si tiene acueductos, si tiene obras como viviendas y hospitales en marcha. Bueno, esto es parte del discurso, era un discurso bastante extenso que daba Gabriel Catopodis, pero justamente iniciaba en este lugar, físicamente, en el Polo Judicial, el debate por la obra pública en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires. Acá, claro. Exactamente. Y señalaba Catopodis justamente algo que vos mencionaste: la ampliación de la Facultad de Medicina, la construcción del colector cloacal norte, el acceso hacia las vallas por la Ruta 226 y el corredor de la Ruta 3. Claro. Esas eran las obras que olvidado lo de Sierras Vallas, mencionaba Catopodis en ese momento como, bueno, las obras públicas paradas por parte de la gestión nacional para contrastar con el Polo Judicial en marcha y a pleno trabajo. Totalmente atravesado. Totalmente atravesado, y son problemáticas que al día de hoy se sostienen como problemáticas para Olavarría, para la región y para el país. Se han agudizado, inclusive. Exactamente. ¿no? Y ya vemos las consecuencias directas. Mencionemos con un asterisco lo que vos dijiste de la Facultad de Ciencias de la Salud, con ese promesa, vamos a decirle promesa, que se hizo sobre el proceso electoral del año pasado, de que la Nación tenía intenciones de nuevamente financiar esa obra y que finalmente quedó en palabras, no se concretó, y actualmente están nuevamente las autoridades de la Facultad de Ciencias de Salud alertando por la falta de fondos. Viendo en realidad de qué forma van a financiar lo que falta construir, porque en esto de las certificaciones y los avances de obra, el gobierno, la Administración Nacional ha decidido darle prioridad de obra a aquellas que
tengan un 65% de avance. Bueno, en las certificaciones, los trabajos en la Facultad de Ciencias de Salud alcanzan el 50%, por eso no se ha decidido que no es prioritario el trabajo en ese sector y han dejado de enviar los pagos correspondientes. Yo vivo muy cerquita, ya hace bastante tiempo que no se ve movimiento, por lo menos de trabajadores, otra vez el ingreso tapiado por atrás y los chicos, los docentes, haciendo malabares para ver por qué lugar pueden entrar a cursar. Leía algunas declaraciones de las autoridades de la facultad que decía que estaban tratando de buscar formas alternativas de financiamiento. Y a mí se me ocurría, nada que ver, ¿no? Pero viste que yo te miro el Discovery Home Health y todas esas cosas. Y el otro día un chico estaba recorriendo, creo que en Colombia, un hospital en medio de la selva, qué sé yo, que había hecho un doctor con donaciones de sus colegas. Y decía el pabellón, tal apellido, que lo había donado tal familia de médicos y qué sé yo. Digo, vamos a tener que implementar algo así, porque bueno, es lo que dijeron. La Administración Nacional ha dicho que serán los privados los que se encarguen de hacer la obra pública en un principio. Así que van a tener que ir por ese lado porque han pasado 2 años y pico y esa obra avanza un poquito, se frena, avanza un poquito, se frena. Sí, con la imperiosa necesidad que tenía la facultad sí, de tener ya un espacio. Antes, por supuesto. Bueno, estamos diciendo, volvemos al polo judicial. Dijimos una obra atravesada por las gestiones, atravesada por el tiempo, atravesada por la economía, atravesada por la pandemia. También, ay, Josefina, todo lo ha tenido. Luego de la pandemia, ¿qué pasó? Se modificó el diseño funcional del edificio, porque ¿qué es lo que pasó? Recordamos qué pasaba antes del año 2020. Todo el mundo iba a todos los lugares a hacer presencialmente todos los trámites, las audiencias, las presentaciones. Y uno veía publicaciones de organismos judiciales haciendo pruebas. Entonces, en un juzgado chiquitito de allá de algún municipio, probaban la firma digital. Sí. En otro juzgado chiquitito allá iban probando las notificaciones electrónicas. Bueno, empezó la pandemia y todo eso que eran pruebas pasó a ser realidad efectiva en todos los organismos judiciales. Sí. Entonces, lo que empezó siendo un proyecto de 4 pisos pasó a uno de la mitad. Claro. Porque ya no se necesita el espacio físico, ya no va tanta gente, ya no van tantos ni funcionarios, ni usuarios, ni trabajadores al lugar in situ, sino que mucho se digitalizó. Entonces, lo que explicó Mataguini es que se hizo una refuncionalización de todo el edificio que se había proyectado allá por el año 2015. Claro, se readaptó. Entonces, 5 años después cambió tanto el uso y costumbre y trabajo que hubo que redefinir los planos que se habían iniciado. Entonces, a partir de la pandemia, casi todo se hace online, virtual. Entonces, ya no va a haber tantas oficinas. En una parte de la construcción, sobre calle Bolívar, no se va a continuar con los 4 pisos debido a que no hace falta, porque no va a haber tanta cantidad de gente. Esto lo explicaba Ricardo Mataguini cuando se retomó efectivamente la obra allá por mayo-junio de 2023. Y el último dato lo dio el juez de la Corte, Daniel Soria, cuando estuvo acá en Olavarría en el mes de febrero para recorrer la obra. Hoy también. Exactamente. Charlas en la Asociación de Abogados a la tarde. Muy bien. Bueno, posteriormente de su recorrida por la obra, Daniel Soria lo que explicó es que en el nuevo edificio no van a estar los organismos del Ministerio Público. ¿Cómo? Van a estar solo los organismos judiciales. Nosotros tendemos a decirle que todo es servicio de justicia, las fiscalías, la defensoría, los juzgados, bueno, todo es de Ministerio de Justicia. Sí. Pero en realidad hay diferencias. Las fiscalías y las defensorías pertenecen al Ejecutivo, son del Ministerio Público. Por eso, necesitamos que vengas vos. Repetime esta última parte. A ver, ¿qué depende del Ejecutivo? Las fiscalías y las defensorías pertenecen al Ministerio Público y eso depende del Ejecutivo. Okay. Mientras que los juzgados dependen del Poder Judicial. Así que acá van a estar solo los juzgados. Solo los juzgados. Dijo que, dada la financiación de la construcción, se contempló espacio solo para dependencias judiciales. Pero consideró necesario y conveniente que las oficinas del Ministerio Público compartan el edificio, puesto que trabajan, la verdad que conjuntamente y muy a la par. Entonces dijo que inicialmente no se había contemplado el lugar para las fiscalías y las defensorías que van a seguir trabajando en la sede de Rufino Fal y Moreno. Él lo que explicó justamente es que
si bien hay un presupuesto conjunto, nominalmente no son lo mismo. Ajá. ¿Sí? Entonces, el edificio se financió con fondos del Poder Judicial, con fondos de la Corte, y por lo tanto el lugar contemplado es para los organismos de la Corte. Estamos hablando de juzgado de garantías, juzgado de familia, juzgados de trabajo, juzgados civiles. Bueno, ese tipo de organismos va a tener lugar inicialmente en este edificio. Entonces, en los próximos meses, por el próximo tiempo, la Fiscalía y demás seguirá trabajando allá sobre Rufino Falk. No se va a desalquilar ese lugar. Exactamente. Esperamos que muy en breve se produzca este acuerdo interno y se produzca la mudanza para el trabajo. Pero bueno, inicialmente, según el juez Soria, no estaba contemplado lugar para esos organismos. También el mismo juez destacó esto del avance de la digitalización y de los servicios judiciales virtuales, y que por lo tanto había redefinido la obra, y que hay posibilidad material de unificación, porque va a haber lugar libre. Claro. Va a haber lugar libre. Bien, así que primero organizan el tema juzgados y después organizan Defensoría, Fiscalía y demás. Exactamente. Organismos que pertenecen al Ministerio Público. Bueno, y lo último que mencionamos es esto que dijimos al principio. El acuerdo era intercambiar edificios. Bueno, entonces ahora el municipio, después de que empiecen a funcionar allí todos los organismos, va a tener un edificio propio, nuevo, que es esto en Coronel Suárez al 2500, donde está el Tribunal de Trabajo hoy en día. La última vez que le preguntamos a Maximiliano Wessner por esto, que también fue en febrero, dijo que aún no sabían qué iban a hacer con ese edificio. Nosotros estamos evaluando qué hacer y qué poner en funcionamiento o qué mudar a esos inmuebles que pasan, en este caso puntual, el Tribunal de Trabajo a la órbita municipal, dijo el intendente. Bueno, así que será evaluación a futuro cuando ya ese tribunal esté totalmente ubicado. Efectivamente mudado. Aquí en nuestras espaldas. En el estudio tiene las espaldas al polo judicial. Y hablando en serio también ahora, bueno, hablamos en serio toda la columna, ¿qué dice en serio? De la importancia de la obra pública. Hemos visto con Patri, somos testigos de verdad estos últimos 2 años de cómo cambió la fisonomía de nuestro barrio, nuestra cuadra. Ya tenemos muchos otros locales que van a acompañar la gran cantidad de gente que va a circular acá por esta zona. Está pronto a abrir el Tanito de café, Tano chiquito, acá sobre Bolívar. Tenemos panadería en la esquina, quiero decir, lugares que ya se van preparando para recibir a toda esta cantidad de gente que de a poco va a ir copando la zona en medio de esta mudanza y por supuesto en su posterior funcionamiento. Te quería preguntar, José, después de acá se van al centro recreativo Maradona. Armando Maradona. A partir de las 4:15 está anunciada esa actividad, donde va a estar Axel Kicillof recorriendo lo que es la nueva sede del Comando de Patrullas. Claro. Se van a presentar los nuevos efectivos que se dieron a conocer hace pocos días, que se van a sumar al comando. Son 20 personas nuevas que van a trabajar en el Comando de Patrullas, 20 policías, y a su vez se van a firmar convenios con el municipio. Uno de ellos tiene que ver con información vinculada con lectura de patentes. Eso y el anillo digital. Eso te quería preguntar, si es para instalar cámaras y la verdad controlar. Es que no me queda muy en claro. He intentado averiguar, pero no me queda muy en claro. Entiendo que sí, porque lo mismo tienen otros organismos que acceden a esa información. Pero también se nos explicó que permite acceder a lo que se llama las listas negras, que son vehículos que tienen impedimento de circulación, personas que tienen impedimento de circulación o averiguación de paradero, bueno, ese tipo de cuestiones que se vincula con acceso a la información. Bien. También se va a firmar un convenio para que el municipio acceda a un programa que se llama Entramados, que es un programa que lo anunció Maximiliano Wessner cuando hizo el acto de apertura de sesiones, que tiene que ver con servicios para jóvenes, adolescentes, niños con situaciones penales. Exactamente, denunciados en la justicia o con alguna causa penal en trámite. Y también se va a firmar un convenio entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de La Barría para la formación del personal que va a integrar la futura Guardia Urbana, que está en proceso de desarrollo en el municipio de La Barría. Bien, no, te iba a decir una cosa la Guardia Urbana, pero no. Te pregunto, ¿qué hay de entregas de vehículos? ¿Se hablaba de ambulancias? ¿Se hablaba de patrullero? ¿Habrá algo de todo se habló de la entrega de una ambulancia. Esto lo dijo Bianco. Ajá. Lo dijo Bianco cuando hizo la conferencia. Habló de la entrega de una ambulancia. En la agenda de hoy no está incluido esa temática, así que veremos si efectivamente se produce
o si lo confundió porque sí había una entrega de una ambulancia en González Chávez, que es donde iba antes el gobernador. Así que no sé si... ¿Para dónde va? Si para González Chávez o para Olavarría, pero se entrega una ambulancia. O sea, hoy se entrega una ambulancia. Se entrega una ambulancia es el título. José, yo no sé cómo has hecho, porque en poquito más de 20 minutos has logrado de verdad contarnos un poco la historia de esta obra realmente atravesada. Sí. Muy bien elegido el título de esta columna. Inspirada. Hoy inspirada. Inspiradísima, realmente. Bueno, y lo bien que haces vos y todo el equipo de Central de Noticias, porque va a ser una cobertura. Va a ser un día largo. A propósito de esto, de verdad, cdnoticias.com es el sitio web en donde va a estar toda la información cargadita y analizada así, con esta mirada que tiene el equipo de Central de Noticias. Pero en la inmediatez, las redes, por supuesto, cuando llegue, cuando se corte Yo quiero, por favor, un primerísimo primer plano del señor Mataini en el momento de inauguración, que lo inviten a cortar la cintita ahí, porque, escúchame, pues, solamente por un agradecimiento de parte de todos los periodistas. Yo no lo he llamado nunca para molestarlo, pero en agradecimiento por lo gentil que ha sido con todos los medios, ¿no? ¿Le vamos a explicar? Llevaremos una porción de También podemos compartir y todo eso, porque a veces, bueno, sí, los tiempos no se cumplen, así que bueno, que sea una buena jornada, una buena cobertura y gracias siempre. No, gracias a vos por el espacio. Bueno, espero que les haya servido este repaso de años de información y de nada, para tener en cuenta esto, cuando se piensa una política pública, todo el tiempo que lleva ejecutarla, desde que se toman las decisiones hasta que finalmente se ejecuta, todo lo que pasa en el medio, no solo la economía argentina, sino todas las cosas que van cambiando en el medio para ejecutar políticas públicas.